Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes ya, lunes 1 de septiembre. Hemos finiquitado agosto, el mes del calor, de la sombrilla, de la tumbona. Agosto, el mes de los excesos con las cervecitas, del postureo en Instagram. También el mes de los incendios. Arranca septiembre, que es el mes de la vuelta al trabajo, de la puesta a punto, gimnasio, inglés, más ahorro, mejores inversiones. Bueno, hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, concederá una entrevista a Televisión Española. Puede que prometa nuevas ayudas procedentes de un presupuesto no aprobado, un presupuesto prorrogado 3 veces. Puede que arremete contra Donald Trump. Y hoy, en clave internacional, ojo, se está celebrando ahora mismo en la ciudad portuaria de Tianjin la cumbre de la OCS, la Organización de la Cooperación de Shanghái. Este es uno de los foros políticos más importantes de Asia, uno de los contrapesos a la fuerza de Donald Trump en Occidente, donde China exhibe su músculo político y su músculo económico. Más de 20 líderes mundiales, entre ellos, además de China, Rusia, Turquía, Irán y también está la India. Es la primera vez en 7 años que India acude a la cumbre. Narendra Modi busca protegerse de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Ayer insistía en una reunión bilateral con Xi Jinping en mejorar los lazos comerciales. Habló de lazos estables y de largo alcance, guante que recogió el presidente chino Xi Jinping. Así que ambos demostramos la responsabilidad histórica de mejorar el bienestar de nuestros dos pueblos, promover la solidaridad y el rejuvenecimiento del desarrollo. El progreso de la sociedad humana también. Es la decisión correcta para todos, ser amigos con buenos vecinos y lazos amistosos, socios que faciliten el éxito mutuo y que el dragón y el elefante bailen juntos. Xi Jinping, sin mencionar directamente a Donald Trump, ha insistido en que el foro da un salto ante la inequívoca interferencia externa. Acabamos de hablar con Enrique Navarro, experto en defensa y geoestratégica, y nos contaba lo importante que es esta reunión India-China. Tradicionalmente India y China habían sido enemigos, de alguna forma geoestratégicos, en su afán de ser dominantes en la región. Y obviamente Trump empujando a todo el mundo lejos de Washington, pues genera unas alianzas que nunca esperábamos ver. También discurso de Vladimir Putin, donde ha culpado a Occidente de la guerra en Ucrania. Los lazos entre China y Rusia están en su mejor momento de la historia, es lo que ha dicho Vladimir Putin, habiéndose convertido en los más estables, los más maduros y estratégicamente significativos entre los principales países. Foco de atención en Asia. En Europa, François Bayrou arranca una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas para Hugo Alonso intentar su supervivencia política. Francia estrena curso político y mes de septiembre con el gobierno en el aire. Pocos apuestan por la supervivencia del primer ministro François Bayrou, que ha fiado su suerte en una jugada arriesgada, un voto de confianza el próximo 8 de septiembre, con la mayoría de las formaciones de oposición anunciando que votarán en contra. Parece la secuencia de una muerte anunciada. Con este gris panorama en el horizonte, el actual primer ministro intentará revertir de aquí al 8 de septiembre una situación que abriría una nueva crisis política en el país y pasaría hasta el Elíseo, donde el presidente Macron decidirá entre un reemplazo o bien una disolución parlamentaria y unas nuevas elecciones legislativas. Macron ha afirmado en las últimas horas que Bayrou, con su arriesgada jugada, tiene todo su apoyo y ha reiterado que quiere evitar disolver el Parlamento nuevamente, pero también ha sugerido que no lo descarta. Bueno, los mercados muy pendientes de la agenda política, pero también de la agenda macroeconómica. Hoy Wall Street está cerrado por festivo. Se está celebrando el Día del Trabajo. Toca descansar en Estados Unidos y los operadores pendientes de
Francia, de la geopolítica y también, Eva Villanueva, de importantes datos macroeconómicos. Pues sí, efectivamente, esa macro que va a ir cobrando protagonismo según avance la semana, con ese gran telón de fondo que llegará el viernes con el informe de empleo en Estados Unidos. En este contexto clave, sin lugar a dudas, esta mañana es ver precisamente cómo arrancamos semana, pero arrancamos mes. En septiembre no es un mes ajeno a los sobresaltos y es propio la debilidad estacional y, por supuesto, a lo que hay que sumar las próximas decisiones de política monetaria. Los expertos que dicen que hay que vigilar la volatilidad, y hemos visto a ese VIX, el que mide la variación implícita del SP500 en los próximos 30 días en 15,35, uno de los niveles más bajos del año. En este contexto vemos cómo los futuros europeos se preparan para avanzar en el arranque de sesión. Los futuros del DAX que avanzan, los de Wall Street han retrocedido en la sesión asiática, y todo mientras los inversores tienen ya la mirada puesta en el dato de paro del viernes y cómo lo evalúe la FED en la reunión del 17 de septiembre, para cuando se espera, y lo tienen en esa herramienta FedWatch, 25 puntos básicos a la baja, probabilidad del 86%, y en este escenario vemos cómo, sin lugar a dudas, las divisas ven esa debilidad del dólar que está moviéndose a la baja en medio de esas expectativas de recortes. El euro-dólar a esta hora en 1,1722 unidades, pero clave también lo que está pasando en el mercado del oro. Ese oro amarillo, ese activo refugio que se ha convertido en el protagonista esta madrugada y que ha visto cómo ha subido a su nivel más alto en más de 4 meses durante la negociación asiática, impulsado por esas esperanzas de recortes de tipos y las preocupaciones sobre la independencia de la FED y los aranceles que han aumentado la demanda del metal precioso. En cuanto a lo que está por venir, sin lugar a dudas va a estar datos macroeconómicos en medio de las tensiones geopolíticas. Hoy vemos al petróleo retroceder un 0,24%, el Brent hasta los $67,31 en una semana que va a estar repleta de... En Asia ha sorprendido positivamente los datos manufactureros, pero mañana van a llegar el PMI y el ISM en Estados Unidos. También vamos a tener pedidos de fábrica en julio, las vacantes de empleo de las JOLTS, bienes duraderos, solicitudes semanales de hipotecas y, por supuesto, el ADP de empleo privado. En Europa, pendientes hoy a esa tasa de desempleo de la eurozona, tras haberse mantenido en el 6,2% en junio. Importantes datos de inflación del bloque comunitario frente a ese 2% interanual en julio. Semana de PMIs en el viejo continente, también en el Reino Unido de PIB, tras haber visto el crecimiento del 1,2% en el primer trimestre, y la balanza comercial de Alemania y Francia. Hoy la prima de riesgo en Francia en 79 puntos, la deuda francesa que se paga más cara que la española en 60,8, y el primer ministro Galo que ha convocado a esa cuestión de confianza que no descarta el riesgo que conlleva. Juan Ignacio Crespo, aún así, analista financiero, cree que a veces exagera con las cifras de Francia. Desde luego Francia no está en una situación buena, pero a veces se exagera mucho con el tema de la deuda francesa, como se exagera con la deuda americana. Hay que pensar que la deuda americana, que todo el mundo sabe que ha alcanzado los 37 billones, o sea, 37 trillones de dólares, pero poca gente se fija en que de esos 37 hay 7 o 8 que están en las carteras de entidades públicas de Estados Unidos, lo que deja la deuda neta, digamos, en 30 billones. Los futuros de París, los del CAC 40, avanzan un 0,21% hacia los 7.729. En Francia vemos que el bono a 10 años está en el 3,51%, el Bund en el 2,72% y el bono español a 10 años en el 3,30%. Europa muy pendiente de la reunión este mes del Banco Central Europeo. Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hay la suficiente incertidumbre para estar paraditos un poquito, ¿no? Y pasar el control manteniendo tipos y dar un mensaje de que no pasa nada, que esto solo es una parada, y ver que podemos seguir bajando tipos de interés si es necesario, ¿no? Pero bueno, tenemos moción de censura el día 8 en Francia, tenemos economías que no van como antaño, Alemania, Francia, Italia. Incluso se relaja también la economía española. Vamos a ver también el sector turismo cómo ha ido.
Y otro elemento más, Bitcoin está en su nivel más bajo de los últimos 2 meses, $107.676. Cae la última semana un 5%. Ha tocado suelo Eduardo Bolinches de Invertia. Bueno, podríamos decirle que se llama mal de altura, ¿no? En principio tiene una directriz alcista que ha sido rota y esto pues siempre es preocupante, proceso pullback y a corregir. Y dentro de este proceso de corrección se ha llevado por delante el soporte importante de los $112.000. Y si las cosas se tuercen, y creo que vamos hacia ahí, nos vamos a ver pronto en los 1.000. En los 100.500, ahí tiene la media móvil de largo plazo, 101.263. Tentará con perder el psicológico de los 5 ceros, los $100.000, no creo que lo haga. 8:10, el día nos deja más noticias. Banco Santander patrocina este espacio. En Afganistán, un terremoto podría haber causado 250 muertos y más de 500 heridos, según las autoridades afganas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, un terremoto de magnitud 6 ha sacudido esta noche la región de Jalalabad, cerca de la frontera con Pakistán. Sarafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública afgano, asegura que llevará tiempo obtener información exacta sobre las pérdidas humanas y los daños a la infraestructura, debido a que la zona afectada es un área montañosa. En Ucrania, un ataque con drones provoca un incendio en una subestación eléctrica de Krasnodar. La administración de la región asegura que ha sido extinguido de forma rápida y que no hay heridos, aunque de momento no se sabe la magnitud del ataque. Varias regiones del sur y suroeste de Rusia han estado en alerta por posibles ataques aéreos y las operaciones de vuelo en varios aeropuertos han sido suspendidas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, además asegura que han detenido a un sospechoso por la muerte del expresidente parlamentario Andriy Parubi. Corea del Sur suspende las transmisiones de radio a Corea del Norte. Es la última medida que desde Seúl toman para aliviar las tensiones con el país vecino. Es la primera vez que las detienen 15 años después del hundimiento de un buque de guerra surcoreano. La radio, llamada Voz de la Libertad, ha transmitido durante este tiempo noticias sobre el régimen norcoreano o el desarrollo económico de Corea del Sur. Arranca el curso político y aquí en España el Consejo de Ministros mañana aprobará el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas. De régimen común, por lo que País Vasco y Navarra no están incluidas. Después de ser aprobada en el Consejo, tendrá que serlo en el Congreso como ley orgánica, por lo que se necesitará la mayoría absoluta de la Cámara. La secretaria de Política de Podemos, Irene Montero, exige un Consejo de Ministros extraordinario para que España rompa relaciones con Israel. Aquí la cuestión más importante es que el Gobierno de España practique un embargo total de armas y que también rompa las relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado terrorista de Israel que están sirviendo para financiar el genocidio. Obviamente la solidaridad internacional es muy importante y tenemos que apoyar a la gente que está haciendo lo que nuestro gobierno, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista y de Sumar no está haciendo. El presidente del Gobierno presenta este lunes el Pacto de Estado para afrontar la emergencia climática. Un acto que tendrá lugar a las 12 en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y al que también asistirá la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Además, Sánchez será entrevistado hoy por Pepa Bueno en el telediario de la 1, mientras el líder de los populares, Núñez Feijóo, arranca el curso político en Pontevedra y asegura que este gobierno huele a rancio antes de empezar el curso político. Y el gobierno huele a rancio antes de empezar el curso político. El gobierno ya no está en prórroga. Los meses o los semestres que le quedan serán minutos de descuento. No tenemos la capacidad de elegir cuándo, es verdad, pero tenemos el compromiso y la capacidad de elegir el cómo. Y ese cómo ya lo estamos trabajando. Con claridad, con determinación, con compromiso y con sentido común y con sentido de Estado. Y Protección Civil da por finalizada la ola de incendios con una estimación de 300.000 hectáreas quemadas y un total de 93 fuegos originados. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barconés, advierte de que los datos oficiales corresponden darlos a las comunidades autónomas y al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este trágico episodio de la historia de nuestro país, de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado. Pero la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia. Ninguno de los que trabajamos en Protección Civil y Emergencias podemos bajar la guardia. Y hoy comienza el plazo para que las personas afectadas por los incendios pidan las ayudas económicas.
Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8 y 18 minutos de la mañana. Es lunes 1 de septiembre. Arrancamos curso, temporada, con muchas ganas, ilusión, con fuerzas renovadas y con muy buen color, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, y algún que otro kilito de más, ¿eh? Se notan las cervecitas y se nota el relaxing de este mes de agosto. Me acompaña Beltrán Palazuelo. Beltrán, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un honor estar aquí. Bueno, encantada. Oye, ¿qué tal ha ido tu verano? ¿Dónde has estado? Pues he estado en el sur de España, descansando mucho, leyendo mucho y nada, ya listo, llevo ya 10 días por Madrid, así que vamos, encantado de estar aquí de vuelta con vosotros. Vale, oye, ¿y tú eres de los que hace lista de propósitos cuando arranca el curso? De decir, este año me voy a organizar más, leer más, el gimnasio. Constantemente hago lista de propósitos, vamos, no solo en septiembre, sino a lo largo de todo el año, intento mejorar. Me acompaña, bueno, Beltrán Palazuelo es gestor de DTLV Europe. Me acompaña también Jesús Domínguez. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Y tú por dónde has estado? Está en las Baleares. Ah, ¿y qué tal? ¿Por muy ahí? Bien. ¿Sí? Muy ¿Mucha bien. gente, muy a tope? Pues te diría que un poco menos ¿Ah, sí? que otros años, sí. Yo creo que se han pasado mucho con los precios
y se nota un poquito el bajón. O sea, lo de los precios ha sido bárbaro este año, ¿no? Salvaje. Bueno, el año pasado ya, ¿no? Yo creo que nos hemos pasado todos muchos. Pero bueno, al final, oferta y demanda. Bueno, la gente se va a otro lado. Jesús Domínguez es gestor de Valentun Asset Management. Me acompaña Javier Alonso Jiménez. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, tú tienes un color estupendo. Sí, como estoy blanquito todo el año, pues el contraste se nota. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? He estado en el puerto de Santa María, en Cádiz, y ahí en la gloria, es el paraíso. Y ahí el pescadito también disparado. Sí, todo disparado está todo. Sí, la verdad y es aún así las terrazas llenas. Pero es curioso porque no hay todavía mucho extranjero, como en otras plazas, y ha subido igual que dice Jesús. La verdad hemos tocado el umbral de dolor ya. ¿Y el arranque de curso con dolor o suavecito? No, bien. Sí, sí. A que le gusta lo que haces como segundas vacaciones. Pues nada, oye, cuando quieras te vienes por aquí y te doy unas terceras vacaciones también, ¿eh? Desde prontito, ¿verdad? Javier Alonso Jiménez es socio fundador y presidente del consejo de Wellcome Asset Management. Y me acompaña David Ardura. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días. ¿Y tú qué tal? Cuéntame. Bien. Nosotros por Portugal, por Estoril, y escapando un poco del calor ese tan horrible que ha hecho aquí en España, que ha hecho en todos lados, pero allí un poquito menos, y ya con ganas de volver, y de, a ver qué nos trae el curso nuevo. Bueno. Oye, ¿y allí los precios algo más contenidos o no? Pues sí, aunque también se está notando el empuje del turismo. Nosotros ya es el segundo año que vamos allí. Antes íbamos a Baleares como chus, pero escapamos de allí y ya se va notando que va todo para arriba. No hay chollos, no hay sitios gratis. Bueno, David Ardura es director de inversiones de Finaccess Value. Bueno, arranca nuevo curso. ¿Cómo estáis preparando vuestras carteras de cara a la recta final de este año? En un momento donde las bolsas están en zona de máximos y la deuda sí que vemos algo de tensión, especialmente por el tema de Francia. Y bueno, lo de los aranceles nos hemos acostumbrado ahí. Estamos ya con ellos, ¿no? Son parte de nuestra vida. ¿Cómo estáis preparando las carteras, David? Arranca tú. Pues con un punto de cautela, precisamente por lo que dices, porque al final nos estamos dando cuenta que las valoraciones son muy exigentes, que la parte de mercado, de bolsa, sobre todo por India a nivel de índice, pues sigue estando muy cara, que hay sectores que han subido muchísimo este año. Eso nos lleva a recomponer un poquito las carteras, a buscar oportunidades en sectores que quizás no están y en compañías que no están tan caras. Y en la parte de crédito los diferenciales están en mínimos, con lo cual también es un síntoma de esa complacencia que hay en mercado, que también nos está llevando a tener un poquito de cautela. Dicho esto, el mercado sigue subiendo, con lo cual al final no es ninguna situación nueva, ya llevamos tiempo con esta sobrevaloración, pero sí que creemos que se impone un poco de prudencia. Oye, ¿crees que el Banco Central Europeo va a bajar tipos? No creo, en principio no creo, pero siempre tiene esa put, porque al final las condiciones en Europa pues son de un crecimiento muy moderado, de una inflación muy anclada, y creo que siempre tienes la opción de poder volver a bajar tipos si la situación lo demandara, pero en principio nuestra opinión es que hemos llegado a esa pausa. Beltrán, vosotros, ¿cómo preparáis las carteras? Bueno, nosotros os vamos a aburrir un poco. Nosotros preparamos las carteras para los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Como inversores vamos desde un prisma fundamental a largo plazo, con lo cual un año o dos no son sustantivos para nosotros. ¿A ti te dan igual los aranceles, los bancos centrales o la inflación que se vaya a publicar, que se dispare? Simple lo miras, ¿no? Lo analizas, pero no es algo que te cambie a largo plazo, ¿no? Como miras un modelo de negocio, una empresa, piensas en 5, 10 o 15 o 20, no en 3 meses, con lo cual el corto plazo te da oportunidad de cosas que igual tenías un 1, un 2 en el fondo, comprar hasta un 3 o un 4, o cosas que estaban fuera de precio, poder iniciar posición, o al revés, cosas que algo lo afecte positivamente, que suban demasiado, que hagan que esté sobrevalorado y no te la tires esperada, entonces vendas. Pero al final el plazo mínimo de tenencia son 5 o 6 años, con lo cual el corto plazo y el final de curso nos da igual. ¿Y estáis viendo oportunidades con esas valoraciones que decía David tan exigentes? Muchísimas oportunidades. Al final más del 70% de nuestra cartera está por debajo de 5.000 millones de market cap. Ahí nadamos casi solos, con lo cual estamos encontrando muchas oportunidades, ¿no? Ahora vamos subiendo con un 12 del año, hemos llegado a subir un 16, un 17 y ahora mismo estamos haciendo inversiones, ¿no? Que la tira esperada para los siguientes 5, 10, 20 años es muy alta, con lo cual estamos muy contentos y vamos a decir
Las crisis o las incertidumbres son oportunidades para nosotros. Javier, Jesús, ¿vosotros cómo os preparáis para el arranque de curso? Pues la verdad es que estamos preparando el primer comité de inversión de septiembre y sí que estamos viendo que quizá hagamos la gran rotación, porque pasemos un poco de growth tras la publicación de resultados a value, de más peso en Estados Unidos a más peso a MSCI mundial, también compraremos algo de cíclicas industriales. Entonces sí que haremos un cambio porque el comportamiento desde abril ahora ha sido demasiado radical. ¿Jesús? Bueno, nosotros somos un animal un poco raro también, más parecido a Beltrán, ¿no? Como sabes, que solo invertimos en compañías, también estamos muy sesgados hacia pequeñitas y medianas. Y nosotros seguimos viendo muchísimas oportunidades. Es cierto lo que comentaba David y Javier, que hay valoraciones por ahí muy altas. Es cierto que están bastante concentradas en índices y dentro de índices en las más grandes y en algunos sectores. Y llevamos, pues te diría, 3 años donde las pequeñas y medianas están abandonadas. Entonces, el nivel de oportunidades que encuentras es salvaje. Hemos empezado a ver en los últimos meses, te diría este año, un cambio, y ese cambio es que publican unos buenos resultados y ya la cotización tiene un tirón, porque antes pues tenía un tirón, se olvidaba y volvía a bajar. Parece que esos tirones son más sostenidos y lo vemos en temas de flujos. Estamos viendo más salidas a bolsa, estamos viendo muchas colocaciones y que son exitosas. Entonces, eso quiere decir que el dinero ya igual se está cansando de esos índices o los está viendo muy caros y está yendo a buscar en otros sitios. Bueno, pues renta fija, lo que tú quieras, pero hay una realidad y es que hay compañías pequeñas fuera de índice que están abandonadas. Y yo creo que la gente está empezando a ver eso. ¿Vosotros también lo veis así? Absolutamente, porque al final los múltiplos a los que cotizan las compañías de crecimiento son muy exigentes e incorporan las expectativas, en nuestra opinión, demasiado optimistas. Es decir, es lo que pasa con el crecimiento. Y siguiendo un poco la línea que decía Jesús, al final lo notas, por ejemplo, en los resultados, que son compañías que presentan los resultados buenísimos y de repente la compañía baja porque las expectativas de crecimiento son tan elevadas que hay un momento en el que el mercado lo pone todo en precio. Y sin embargo, hay otros sectores y otras compañías que sí que es verdad que es todo lo contrario, es justo lo contrario. Entonces, ¿está la bolsa cara? Pues la bolsa está cara a nivel de índice. Lo que hay que buscar es las oportunidades en las que encontremos ese valor y ese potencial, que yo creo que aquí tanto Beltrán como Jesús saben mucho más que yo de esto, pero sí que pensamos que la oportunidad está ahí. De cara a septiembre, ¿va a funcionar mejor el value que el growth? Bueno, septiembre, octubre, noviembre. O sea, ¿estáis viendo realmente esa rotación y hacia qué tipo de sectores? ¿Más defensivos, menos de crecimiento? A ver, con la publicación de resultados, la mayoría de las empresas grandes, o las 7 magníficas o 5 magníficas, las que quieras incluir, lo han hecho francamente bien. A partir de ahora es probable que haya una rotación, porque esas inversiones que ha habido en inteligencia artificial, tarde o temprano, esas no están pasando por la cuenta de resultados, sino que están pasando más por el balance. A medio plazo eso se verá si ha sido exitoso o no, si hay que darlo de baja, incluso adquisiciones, el fondo de comercio. Entonces es probable que a partir de aquí el value lo haga mejor. También el sector financiero lo ha hecho extraordinariamente bien. Parte por el buen comportamiento que hemos tocado pico ya del margen de intereses, y también parte por la distribución del capital. Claro, para mantener retornos tienes que pagar capital vía recompra de acciones o vía pago de dividendo. Entonces eso ha traído muchísimo al inversor, pero quizá ese gran comportamiento que ha habido se ralentice un poco o lo haga peor el sector financiero a partir de aquí, ¿no? Jesús, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es que no sé, a mí me cuesta mucho ver esas... Lo del value, ¿no? Macro. No, yo creo que... O sea, tú no eres ni value ni growth. O las dos, ¿no? Yo busco cosas baratas, pero siempre busco que tengan algo de crecimiento. Vale. Lo que pasa es que me cuesta comprar una cosa que esté a 40 veces PER. Oye, pues crece un 40%, pero es que te tienes que creer que vaya a crecer un 40% durante unos cuantos años, ¿no? Eso para mí es lo complicado. Entonces busco cosas que crezcan, yo qué sé, un 5, un 10, lo que crezcan, pero que sean crecimientos que internamente esa compañía lo pueda justificar porque oye, ha montado una fábrica, tiene pedidos y los va a tener, ¿no? Tenemos una compañía que también tiene Beltrán, que se llama Montana Aerospace, que es un proveedor de partes para Boeing y para Airbus. Lo han montado, tienen los pedidos de Boeing y Airbus, sabes que Boeing y Airbus van a ir construyendo sus aviones y que tú vas a crecer. Es un caso pues bastante claro. No te quiero decir a balón parado porque en bolsa no hay nada a balón parado, pero
que vas a tener ese crecimiento, lo estás comprando barata, eso es lo que me gusta. Llámalo value, llámalo growth, llámalo las etiquetas que quieras poner. Entonces, ¿qué lo va a hacer bien? Yo creo que lo va a seguir haciendo bien lo que las compañías que están baratas y que están presentando buenos resultados. Y creo que eso va a ser muy dispar por sectores, por tamaños. Vamos a tener cosas muy distintas. Y si miras las grandes growth, el otro día Nvidia, bueno, oye, sigue creciendo un montón, pero la cotización no. En cambio, Meta, cuando publicó que sus resultados sí que fueron extraordinarios, sí que se metió un subidón. Luego se ha ido, ¿no? Ha perdido un poquito de fuelle, pero va a haber mucha discrepancia, yo creo. O sea, la dispersión a vosotros os favorece y es mayor que nunca. Yo creo que sí, ¿no? La dispersión es mayor que nunca y vamos, yo creo que en Estados Unidos ya pasó, ¿no? Lo que es la indexación del 50% del dinero, en Europa no sé si está al 30 al 35, con lo cual la dispersión es mayor que nunca y al final bueno, a nosotros nos hace que nos ganemos la vida bien a largo plazo, con lo cual estamos contentos. David. No, absolutamente. Además es donde generas las oportunidades. Realmente en un mercado que todo sube, la oportunidad se diluye, pero en un mercado que es disperso, que tienes parte que lo está haciendo muy bien y parte que no lo está haciendo tan bien, yo creo que generas la oportunidad. A corto plazo es muy difícil saberlo, porque a corto plazo yo creo que el driver es más la liquidez y el apetito por el riesgo que se te va a los índices, pero a largo plazo indudablemente es un momento para comprar, como dice Beltrán, a 5 o 10 años, no a 3 meses, ¿no? Publicidad y seguimos buscando oportunidades en distintos sectores, en distintas temáticas, encontrando valor en un mercado donde la dispersión es la reina y, como ha dicho uno de vosotros, donde las valoraciones pues están a niveles salvajes, pero hay más oportunidades que nunca. Familia, por fin de vacaciones. ¡Ay! ¡Ay! ¡Quitádmelos! Desde Renta 4 Banco no podemos quitarte la mitad de los mosquitos, pero sí la mitad de las comisiones en fondos de renta variable. Aprovecha la promoción y ahorra un 50% en comisiones. Invierte este verano y benefíciate todo el año. Consulta las bases en r4.com. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, está siendo entrevistada ahora mismo en la radio francesa. Dice que el sistema bancario francés no es una fuente de riesgo en sí misma. Dice que cualquier caída de un gobierno de la eurozona es preocupante, pero dice también que el sistema bancario francés está en mejor situación que en la crisis del año 2008. Cuenta Christine Lagarde en esa entrevista a la radio francesa, la radio pública francesa, que la deuda sostenible es importante para todos los países y que Francia no está actualmente en una situación que requiera la intervención del Fondo Monetario Internacional. Dice Lagarde, estoy siguiendo con mucha atención la situación de los diferenciales de los bonos franceses. Oye, David, ¿cómo estáis viendo lo que está pasando en Francia y el efecto que está teniendo en los bonos, en el tramo largo de la curva? El otro día leía que Carmignac cree que la prima de riesgo podría superar los 100 puntos básicos y cuando escuchamos lo de intervención rescate todos nos pusimos a temblar, pero decimos, no puede ser. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, quizás la situación que tiene Francia ahora mismo es algo que solo se puede permitir una economía en el mundo, que es la americana.
Francia está con déficit estructurales por encima del 6%, con una deuda sobre PIB que ya supera en porcentaje a la de España y creciendo. Y el problema no es tanto esos niveles como la imposibilidad de adoptar medidas. En Francia, por la tipología de su economía, hacer recortes o plantear austeridad es muy difícil, ya lo estamos viendo, con la moción de censura y demás, o la cuestión de confianza, mejor dicho. Crecer no creces, con lo cual tampoco puedes minorar esos ratios de deuda sobre PIB por el lado del PIB, porque tu crecimiento es muy anémico. Y como decía, al final no te puedes permitir esos niveles de apalancamiento. Se lo puede permitir Estados Unidos porque es la divisa de referencia y es el país de referencia, pero Francia no se lo puede permitir. Y como no hay solución, pues lo normal es que la prima de riesgo siga subiendo. No sé si a 100 puntos básicos, pero ya está, el viernes estaba a 5 puntos básicos de la de Italia y tiene toda la pinta de que posiblemente la supere, ¿no? Entonces es una situación complicada, la verdad. Es una situación complicada por la dificultad en arreglar esos desequilibrios fiscales que tiene ahora mismo. Javier. Por añadir algo distinto, lo que están financiando las empresas francesas están en mínimos, no está habiendo contagio al sector corporativo. Las entidades financieras se financian y la tira actual de los subordinados, incluso de los bonos senior, a la mitad que las elecciones europeas. Entonces, este gran miedo, pánico que ha habido este verano, pues luego viéndolo en el suelo, realmente no está siendo así. También los tipos del Banco Central Europeo, aunque ahora haya una prima por plazos y prima temporal muy alta, han caído drásticamente. Entonces, es verdad que ya has entrado otra vez en el umbral del dolor, en la espiral que tienes una deuda por encima del 100% con un déficit estructural que no consigues atajar, pero ahora más que nunca Europa, y nosotros pensamos que va a haber el plan alemán brutal que le va a favorecer muchísimo a Francia también, porque Francia tiene unas empresas industriales extraordinarias, Francia tiene un tejido empresarial extraordinario, o sea, Francia tiene muchas fortalezas importantes. El gran problema está en los trabajadores y en el sistema laboral francés y en muchas prerrogativas que tienen que no te permite competir. Ellos mismos son los primeros que tienen que todos esos privilegios darse cuenta que en un mundo global son insostenibles. ¿Cómo estáis trabajando vosotros con las duraciones y también, no sé si estáis incorporando gobiernos aprovechando esta volatilidad? Sí, de hecho, nosotros hemos incrementado bastante gobiernos. Normalmente en nuestra cartera suele ser corporativos, pero ahora, después del verano, tenemos como un 25% en gobiernos y sobre todo en gobiernos más core, pues Austria, tenemos Alemania, estamos saliendo un poco de Italia, que ese estrechamiento de la prima pensamos que ha sido también excesivo. Y en cuanto a la duración, pues aunque parezca un contrasentido, ahora que el BCE ha llegado a la pausa o está cerca de ella, pero pensamos que la pendiente de la curva ya te incorpora todos los factores que hemos hablado. Ya te incorpora esa pausa, te incorpora también ese plan alemán, ese incremento del gasto público que vamos a ver en Alemania, que vamos a ver en otros países de la eurozona. Y con 80 puntos básicos de pendiente de la curva alemana entre el 2 y el 10 años, que es más o menos la media histórica, sí que pensamos que tiene sentido tener esa duración. Y además hay que tener en cuenta que las carteras de renta fija muchas veces van acompañadas de otras cosas. Y entonces también es una cobertura para esa renta variable que en índice está cara. Y si tienes algún evento de volatilidad en un entorno que hay mucha complacencia, pues estar en duración y estar en deuda alemana o en deuda austríaca nos parece también una buena cobertura. ¿Vosotros cómo estáis trabajando gobiernos y duraciones? Mantenemos duraciones muy cortitas. Y lo que nos vamos es un poco más a la parte de abajo de la estructura de capital, más a subordinación en corporativos, incluso en instituciones financieras, pero con duraciones muy cortas porque los spread en todos los ámbitos están tan bajos que en cuanto cojas más duración, la duración de crédito te puede sacudir muy duro, ¿no? Entonces estamos con bastante respeto con la duración. Muy bien. Última parada publicitaria, volvemos y me dais ideas de inversión de cara a la recta final de este año. Vamos a ello. ¿Buscas alquilar un coche durante tus vacaciones? Drivalia. ¿Pensando en renovar la flota de vehículos de tu empresa? Drivalia. ¿Necesitas un coche por unos meses y no sabes cómo hacer? Drivalia. Entra en drivalia.es y descubre nuestros servicios de alquiler de vehículos por días, meses o años. Con Drivalia, tu movilidad es fácil y flexible.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Y más con la colección de mochilas Múnich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés, y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con 4 gestoras españolas independientes. Me acompaña Beltrán Palazuelo de DTLV Europe, con Jesús Domínguez de Valentum Asset Management, Javier Alonso Jiménez de Welcome Asset Management y David Artura de Finaccess Value. Oye, ideas de inversión. Empiezo contigo, Jesús. Dame algo para yo llevarme en la mochila en este arranque de curso. ¿Qué meto? Venga, pues nuestra mayor posición, que es una súper chula, se llama Zegona, con Z. Cotiza en Inglaterra, pero es una carcasa que lo único que tiene es acciones de Vodafone España. O sea, lo que te estás comprando es Vodafone España. Entonces, bueno, si te ves el gráfico, este año lleva una subida tremenda y básicamente la historia es estos señores, Zegona, compran Vodafone España a Vodafone hace un par de años, lo están reestructurando. Pero aquí lo bonito y lo importante es que Vodafone España estaba muy endeudada. Dentro del acuerdo de compra, Vodafone Matriz se queda con una participación del 69% de Zegona, pero son unas acciones que se pueden cancelar si se cumplen unos criterios de desapalancamiento, de generación de caja, muy difícil. Pero Zegona encuentra una forma, que es crear 2 compañías donde meten sus activos de fibra, una con MásMóvil, más Orange, y otra con Telefónica. Ya han acordado la venta de una participación de una de esas compañías y van a ingresar un dinero, y con ese dinero ya cuadran las cosas para que repaguen a Vodafone Matriz esas acciones. ¿Qué pasa? Desaparecen el 69% de las acciones. Tú, como accionista minoritario de Zegona, multiplicas tus intereses económicos por 3. Entonces, la cotización ha descontado en parte que eso va a ocurrir, pero eso probablemente ocurra antes de mayo del año que viene y quedan bastantes euros por ganar para que se descuente todo eso. Luego hay otra historia, y es que Vodafone España han fichado a José Miguel García, antiguo consejero delegado de Yastel, de Euskaltel, bueno, probablemente uno de los mejores directivos de la industria, y vendrán las sinergias y las mejoras con crecimientos de clientes, con mejoras de EBITDA y de generación de caja. No han dicho mucho de eso, porque yo creo que lo están preparando una vez ya se quiten de encima las acciones de Vodafone Matriz, pero probablemente es la idea más interesante que tenemos. ¿Cuánto pesa la cartera? Casi un 10%. ¿Cuánto lleva subido en el año? Pues mira, esto lo empezamos a comprar en febrero a 4 y está a 11. Muy bien. Idea de inversión, Beltrán. Dame un nombre propio. Vamos a hablar de Acelis, que es un distribuidor de productos químicos especializados y nutrientes, que es la que más nos pesa en el fondo. Hemos estado invertidos en su competidora, que es IMCD, desde el año 2016, que probablemente haya sido la mejor inversión que nunca he hecho. Y bueno,
Para hacerte una idea, esto es una empresa de unos retornos sobre capital empleados casi ilimitados, lo único que tienen son laboratorios y redes de venta, y lo que hacen es hacen de redes de venta exclusivas para las empresas de productos químicos especializados y nutrientes, que les dan, vamos a decir, acuerdos exclusivos para ciertos países, y lo que hacen es tienen laboratorios, reformulan y venden. Retorno sobre capital casi ilimitado, crecimiento estructural brutal, ahora mismo cotiza a 11 veces el flujo de caja, y bueno, venían creciendo al 6-7% orgánicamente, sin adquisiciones, y con el tema de las tarifas ahora están creciendo al 0 o 1. Y entonces, bueno, esto es una de las oportunidades que nos ha dado la posibilidad de aumentar sustancialmente estos últimos meses. Para que te hagas una idea, Susana, esta empresa ha aumentado los flujos de caja en los últimos 8 años al 15-16% anual. Con lo cual, si está 11 veces flujo de caja y en los siguientes 10 años aumenta el flujo al 10 al 11 y nos paga un dividendo del 2 o el 3, pues las tires esperadas, aunque no haya expansión de múltiplo, que lo va a haber seguro, pues son enormes. Por eso tenemos un 6,5 el fondo. Finaccess Value, dame idea de inversión. Me da igual, renta fija que renta variable, Pues, te lo compro. Por cambiar un poco, vamos a ir a la renta fija. Y dentro de este clima de complacencia que hablábamos antes, y teniendo en cuenta esos riesgos inherentes que hay poquito por debajo del agua en el mercado, pues para complementar un poco esas posiciones de duración en deuda que hablábamos antes, nosotros estamos muy concentrados y con bastante posición en los híbridos corporativos y sobre todo en los híbridos financieros, en los cocos. Y como bien decía Javier, al final los spreads están muy constreñidos, están muy estrechos, por eso no queremos irnos a cocos que tengan una call en el 2031 o en el 2030, y ahí sí donde estamos más posicionados es en la parte más corta de la curva. ¿Por qué? Porque al final te dan una cierta certidumbre de rentabilidad, con una rentabilidad muy superior a lo que te está dando la deuda senior y en general la deuda corporativa. Y además tienes el propio entorno de los bancos, que como bien decía Javier, también incluso en Francia, pues tienes unos niveles de capital muy elevados, tienes un entorno de tipos y de margen de intereses que favorece también el negocio de los bancos, y eso aumenta las posibilidades de que el emisor te llame el bono. Y ahí sí que es verdad que comprando bancos de primera línea, pues puedes obtener rentabilidades entre 4 y 5 con un vencimiento muy cercano, y eso es un plus de rentabilidad que te permite luego financiar otras aventuras, pues como es el tema de la duración. ¿Vosotros, Javier? Pues coincidimos mucho en la parte de renta fija con lo que ha expuesto David. Nosotros nuestras mayores apuestas son nuestros propios fondos, el One Duración 0,3 y el One High Conviction. Y dentro de los fondos, lo que pueda haber, en el de alta convicción empezamos a sobreponderar mucho el sector farma, que se ha quedado con valoraciones muy atractivas. Dentro del sector farma empezamos a comprar Novo Nordisk, que nunca nos hemos fijado en ella, y bueno, tenemos mil argumentos, pero monopolizaría un poco y no en ese momento, y también empresas americanas de farma. Y luego en lo que es renta fija, coincidimos en los híbridos y subordinadas financieras, tanto de bancos como de aseguradoras, pero duraciones muy cortitas para llevarse el carry porque el riesgo es alto. Pues ahí tenemos ideas de inversión para arrancar el curso. David Ardura de Finaccess Value, Javier Alonso Jiménez de Welcome Asset Management, Jesús Domínguez de Valentum Asset Management y Beltrán Palazuelo de DTLV Europe. Ha sido un auténtico placer. Gracias y a por el lunes. Feliz semana. Adiós. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se dará un predominio de cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones en Galicia, área cantábrica, Pirineos, Canarias y Cataluña, donde también podrían ir acompañados de tormentas ocasionales y ser localmente fuertes. Serán probables los chubascos en el norte de Baleares, sin descartarlos de forma ocasional en otros puntos del tercio norte o de la fachada oriental peninsular. Tiempo estable en el resto de la península y Baleares, aunque con abundante nubosidad en la mitad norte peninsular y algunos intervalos de nubes altas en el resto. Las temperaturas descenderán en general en la península y Baleares, exceptuando en zonas del litoral sureste peninsular, que tendrán subidas en las máximas. Los descensos serán notables en áreas de interior de la mitad oriental peninsular. Pocos cambios en Canarias. En general, los vientos serán moderados en litorales, en el Ebro y Canarias. En el resto serán flojos, aunque se esperan con probables rachas muy fuertes en el Cantábrico, Canarias y Ampurdán, pudiendo darse también en Alborán, Bajo Ebro y Baleares.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Son jóvenes. No todos. Tienen talento. Sin duda. Tienen visión, liderazgo. ¿Y son audaces? Son emprendedores que vieron una oportunidad y crearon su empresa. Empresarios que crean empleo, generan negocio, atraen inversión y hacen marca España. Empresarios que desfilan por Empresas con Identidad. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Minutos y llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Vamos con la preapertura del mercado para ver cómo arranca septiembre, cómo arranca el curso y cómo están los índices. Van a tener una fotografía con las claves, con los datos macro, con los valores más importantes y con las expectativas, los flujos, los movimientos. Miramos al mercado español. Lo primero, 1 de septiembre. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Preapertura, ¿cómo viene el lunes? Pues parece que flojito. Podríamos vivir una jornada de transición. Hoy es día festivo en Wall Street y eso siempre ralentiza los movimientos en las bolsas europeas. El futuro del IBEX 35 muestra una tendencia alcista moderada del 0,23% arriba. Podría intentar recuperar el selectivo la cota de 15.000 puntos que perdíamos el pasado viernes. Hoy vamos a conocer datos de PMI manufactureros de agosto en la eurozona y en el Reino Unido. También destaca la publicación de la tasa de desempleo de la zona euro. Mañana la atención se centrará en el IPC preliminar de agosto en el bloque monetario europeo. En España se publicará el paro registrado en agosto. El miércoles tendremos PMIs compuestos de la eurozona y el Reino Unido. El jueves, ventas minoristas en el mes de julio y para terminar la semana, evolución del PIB de la eurozona en el segundo trimestre de este año. Tenemos la prima de riesgo en 60 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,3%. Europa, ¿cómo viene? En verde, con subida del 0,28% para el Eurostock 50, del 0,25 es el alza del DAX alemán y el K40 más avanzado, una subida el futuro del 0,41%, en un día que estaremos atentos a dos empresas británicas, Rolls-Royce, que está discutiendo actualmente opciones de financiamiento para su negocio de reactores nucleares pequeños, según Financial Times, y Glencore, y es que la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido ha iniciado formalmente una investigación sobre la fusión propuesta entre Glencore y Bacabor. También tenemos noticias sobre Montepaschi de Siena, y es que su Consejo de Administración se reúne hoy para reactivar esa oferta pública de intercambio sobre Mediobanca en futuros americanos, futuros que vienen con caídas del 0,04% para el Nasdaq 100 y subida del 0,02% para el Dow Jones. Es un día donde hemos conocido que Intel obtiene del gobierno de Trump 5.700 millones de dólares en efectivo. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una caída del 1,22%, Shanghái está operando con una alza del 0,44% y el Hansen, la más destacada de las plazas asiáticas, con una subida del 2,03%, en un día que hemos conocido que en China la actividad de fábrica de agosto supera todas las estimaciones. En cuanto a materias primas, pero Brent de referencia europea se coloca en 67,57, crudo West Texas de referencia americana en 64,12, onza de oro cotiza en 3.551 dólares y cruce euro-dólar 1,1728 favorable a nuestra moneda. Alexis Ortega es analista independiente. Alexis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y hoy del mercado, ¿qué esperar? ¿Dónde van a estar las claves? Bueno, hoy en principio tenemos al mercado americano cerrado por festivos, el Día del Trabajo, y creo que habrá en general menos volumen y por lo tanto menos atención. Yo creo que a lo largo de la semana se irá un poco desarrollando el interés. Aún así, yo creo que después de 15 días de agosto, estos últimos 15 días de agosto, las cosas han cambiado completamente. Prácticamente, no sé si por las presiones de Donald Trump, que aún así continúan de una manera muy importante sobre Cook y sobre Powell, pero ya Powell ya nos vino a decir que va a haber bajada de tipo de interés en septiembre. Aún así, con un PCE que de alguna manera decepcionó bastante, puesto que de alguna manera ya llevamos 3 meses en que la tasa interanual sigue creciendo y por lo tanto se va alejando cada vez más de ese objetivo del 2% de la propia Reserva Federal, me refiero a la subyacente, obviamente. Entonces, bueno, allí Powell resaltó el problema del empleo, pero la inflación sigue sin estar controlada y los aranceles están ahí sobre la mesa. No sé exactamente qué le ha llevado a cambiar un poco de opinión. Y eso es un poco el tema fundamental. Ahora vamos a ver qué pasa el viernes con el dato de empleo, pero nos fiaremos del empleo, nos fiaremos de la inflación, va a continuar las presiones políticas sobre la Reserva Federal, y eso es un tema que ahora mismo vamos a tener que empezar a centrarnos. ¿Y qué esperar de ese dato de empleo? ¿Y qué esperas también de la reunión de la Reserva Federal este año, este mes, y del Banco Central Europeo este mes? Bueno, empezando por esto último, yo creo que el Banco Central Europeo ya casi ha llegado a su límite. Yo creo que estamos más cerca de una pausa que pueda durar un cierto tiempo. Pero yo creo que la Reserva Federal está claro que va a haber bajada de tipo de interés en septiembre. Las probabilidades ahora mismo son del 85%. Powell ya nos ha lanzado un mensaje relativamente casi parecido al del año pasado y por lo tanto va a haber bajadas en septiembre y puede que a lo mejor una más hasta de las 3 que le queda a final de año. Y del dato de empleo, pues no lo sé, como últimamente está el dato de empleo que lo corregimos de manera abrupta, prácticamente 2 o 3 meses más tarde, ya no sé exactamente si es un dato con el que podamos fiar. De momento la Reserva Federal parece que se fía de estas últimas correcciones y por lo tanto yo creo que va a seguir existiendo esa situación de merma o menos ímpetu positivo en el mercado laboral. Banco Central Europeo muy pendiente, entiendo también, de lo que pase en Francia. La semana pasada hubo cierta tensión cuando al primer ministro francés se le escapó la palabra intervención, rescate, luego corrigió. ¿Estás notando tensionamiento en los tramos largos de la curva en Francia? ¿Tú crees que la prima de riesgo puede superar los 100 puntos básicos? Bueno, esa es un poco alguna previsión que ha hecho algún analista que podría llegar. De momento estamos prácticamente casi en los 80 y acercándonos mucho a la de la Italia, que está en 90, y por tanto diríamos que no es extraño que podamos llegar a esos niveles. Aún así, los tramos largos de la curva están teniendo tensión en todos lados. Fíjese usted lo que está pasando en Japón. En Japón estamos prácticamente en niveles que no se habían visto en los últimos 25 años, que es cuando se ha lanzado ese bono a 30 años, y lo tenemos prácticamente en el 3.25, tensionado, muy tensionado, con intervenciones diarias prácticamente del Banco de Japón, lo cual nos está queriendo decir que el mercado de deuda está empezando a despertar a unas políticas fiscales extremadamente laxas por parte de todos los estados, y por lo tanto lo de Francia es anecdótico en términos de que ahora mismo nos estamos centrando en esta situación por los problemas que tiene político Francia, pero es un problema que está viéndose en todos lados y en Estados Unidos está en el 5%. Bueno, pues lo iremos viendo, lo iremos contando. Alexis Ortega, gracias, que tengas buen negocio, buen lunes. Hasta la próxima. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones